Muy buenas, un día más dicen que a la tercera va la vencida y en esta ocasión eso es lo que va a hacerse realidad, a manifestarse. Hoy traigo a una invitada muy especial que después de 2 ocasiones, no sé si fallidas o estipuladas, han dado pie a que hoy por fin podamos traerla a este espacio, al Código 42, en este episodio número 88, que también es un número quizás muy mágico, donde vamos a profundizar, a tratar el tema de la educación, las emociones a nivel antropológico, social, cultural, psicológico, para ver si sacamos algún tipo de conclusión y sobre todo acciones prácticas para mejorarnos primero nosotros como educadores que somos en nuestra vida y también proyectar que quizás las nuevas generaciones pues traigan alguna semilla que puedan regar y que pueda dar sus frutos para generar una humanidad más unida, más conectada y más consciente. Es un placer por fin a la tercera, Luisa, tenerte en Código 42. Gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? Pues muy a gusto aquí contigo, Sí. con muchas ganas. Estamos aquí Sí. los dos descalzos, ¿no? Sí, Conectados sí. a tierra. Sí. A ver qué Sí, depara sí. este episodio. Y Ujú. yo creo que al final todas las piezas se han conectado para que hoy estemos aquí y podamos charlar de tantas cosas que hemos hablado, ¿no? En privado Ujú. y ponerlo al servicio de las demás personas que lo estéis viendo también y generar un espacio de debate, una especie de triada para poder sacar conclusiones de algo tan importante como la educación. Yo quería invitarte a este programa porque toda mi vida en el sistema educativo ha sido la estructura, el pilar sobre la que he construido toda mi vida y la de muchas personas que también están conmigo, ¿no? En este universo. Y creo que tú eres una persona muy arraigada al sistema educativo, también como pedagoga y fundadora de Education Social Club, para que nos digas, pues bueno, qué sucede más allá de las paredes visibles de los colegios, ¿no? De los sistemas educativos que a lo mejor no vemos, para que el día de mañana incluso no tengamos que esperar a que salgan goteras y ver cómo pintar encima de ellas, ¿no? Resolver los problemas antes de que sucedan y hacerlo en diferentes estructuras y partes del sistema que no únicamente depende del colegio, sino también de los niños, las niñas, los profesores, los maestros, educadores, orientadores, evidentemente padres, madres, medios de comunicación, todo el ensamblaje, el sistema que influye directamente en lo que hoy somos. Así que nada, yo creo que va a ser un episodio muy especial del que vamos a aprender todos, yo el primero. Así que me encantaría que nos contaras y les contaras a los espectadores quién eres, si es posible. Yo te he dicho que he venido este fin de semana, Sí. además de descubrir o acercarme, ¿no? A lo que considero que yo soy, que tiene que ver mucho con ser un patrimonio para la humanidad. Al final yo creo que todas las personas somos patrimonio de la humanidad, no solamente los monumentos o los libros o las invenciones. Y cuando una persona toma conciencia de que es responsable de dejar una semilla, de regarla y dejar sus frutos, las cosas empiezan a voltearse y a cambiar. Así que cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. ¿Quién soy? Pues suelo decir que soy muchas cosas. Me asombra que cuando se le pregunta a una persona quién eres, se va directamente a la profesión, ¿no? Y a veces pienso, qué poderosa sería la escuela si enseñara a las personas a definirse por quién son sin decir su nombre, su profesión, su lugar de procedencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Soy una persona muy curiosa, soy una persona muy exigente. Trato de lidiar con esa exigencia, no sé si fruto de mi historia, de mi experiencia o de la sociedad que nos rodea. Soy una persona feliz, con momentos difíciles, pero feliz, me gusta la vida que vivo. Y he decidido dedicarme, después de dedicarme a varias otras cosas, a la educación, a la vida me ha llevado a encontrar el porqué y el para qué en la educación. Como tú, que ya me has explicado las experiencias que has tenido, me considero víctima del sistema educativo, que no victimizada, son dos cosas diferentes. Tuve que dejar el cole a los 16 años porque no me daba lo que necesitaba, básicamente me aburría como una ostra y lo dejé. Estudié 3 años de cocina, soy técnica superior en agencias de viajes, licenciada en ciencias empresariales y finalmente
aterrizada y muy asentada en el mundo de la educación. Estudio pedagogía en Alemania, donde he vivido 14 años. Y soy una persona muy, muy, muy perseverante. Ahora mismo pasando una etapa de mucho aprendizaje. Y como has comentado, creo que es súper importante y es una de las misiones que tengo con mi proyecto, el hecho de ampliar el espectro de lo que se entiende en la sociedad por educación. Porque la educación no se limita a esas 4 paredes, no se limita a un jardín infantil, a una escuela de primaria, a una universidad. Nos estamos educando y deseducando constantemente, con todo, con todo y hoy en día tenemos que ser todavía mucho más cuidadosos con toda la vorágine de información que tenemos, ¿no? Entonces, soy muchas cosas. Muy bien. Soy muchas cosas y me conozco y me desconozco también en muchos momentos y digo, vale, también eres así. Así que... Al final somos como un cúmulo de patrones, ¿no? Que siempre están pulsando constantemente. Por ejemplo, los que nos estáis viendo, seguramente la mayoría estaréis con los oídos abiertos o los ojos abiertos, prestando atención, respirando. Estaréis con el corazón latiendo, muchos habréis dormido hace unas horas, os habéis alimentado. Entonces, tanto como la alimentación, el descanso, la respiración, la educación es transversal y creo que está en todos nosotros, en nuestra identidad. Creo que de alguna manera u otra todos hemos pasado por un sistema educativo que no son los años de colegio, sino que cada día recibimos una serie de estímulos, de inputs que forjan nuestra identidad, así como nuestras creencias, nuestros valores, nuestros quehaceres, ¿no? Que al final son la consecuencia de nuestra forma de ver el mundo. Tú te has definido muy bien desde una serie de valores o patrones más intangibles y han llevado que de una manera u otra pues tú hayas sido una persona que tiene un cargo que hace cosas. Entonces, como tú bien dices, la mayoría de las personas nos solemos definir en el quiénes somos con lo que hacemos y cuando nos preguntan qué hacemos nos cuesta definirnos porque sabemos que nos gustaría decir quiénes somos. Es paradójico. Y me gustaría hablar, por ejemplo, de la exigencia que has sacado tú aquí a la palestra en términos educativos. Yo personalmente he tenido pues muchas vivencias y relación con el tema de la exigencia, de la excelencia, del perfeccionismo, de la autoridad en la relación que he tenido con mi padre y con la energía masculina. Y ahora que hablábamos de dejar un patrimonio para la humanidad, ¿no? La etimología del concepto de patrimonio, el significado que puede traer es hasta qué punto la exigencia, en términos masculinos a lo mejor y directivos, es importante o no para forjar una identidad quizás más sólida, más consciente en las personas que vivimos en este mundo. Creo que me gustaría matizar la diferencia entre exigencia y perseverancia. Muy bien. Necesitamos en un proceso de aprendizaje, ya sea de cualquier tipo de habilidad, es necesaria la repetición. Y en esa repetición hay un proceso de perfeccionamiento, ¿no? Entonces, según cómo hayamos sido educados, ese ansia por llegar a esa perfección va a tener un patrón u otro, ¿no? Entonces, creo que la manera en la que has vivido los primeros años de vida, o directa o indirectamente, con las experiencias o con las introyecciones o con las proyecciones que has tenido pues, de tus personas de referencia, se forja tu personalidad. Entonces, el propio sistema nos exige llegar a alcanzar unos patrones que, en función del origen del que provengas,
pues se perciben de una manera o de otra. Ujú. De la misma manera que en función de donde hayas llegado al mundo, estoy hablando de estatus social o localización, pues tendrás unas oportunidades u otras y tendrás unos grados de exigencia, de perseverancia diferentes, ¿no? Entonces considero que en la sociedad que vivimos, como hablamos el otro día, ahora mismo es una sociedad de rendimiento. Siempre puedes más. Siempre puedes más. Hay, desde mi punto de vista, una visión estoicista tremenda, que exige una resiliencia un poco, me sale la palabra cruel, ¿no? Porque es que siempre puedes, un positivismo muy tóxico de estar bien, poder más, ¿no? Que creo que esa perseverancia se transforma en exigencia y puede llegar a ser muy dañina. ¿Y a qué da pie? Da pie a lo que recibe el nombre de enfermedades neurológicas del siglo XXI, ¿no? Nunca antes en la historia habían habido tantas depresiones, tanto síndrome del quemado, del burnout, frustración, suicidios en niños, suicidios en adolescentes. Es tremenda la tasa. No tengo cifras exactas ahora, pero es alarmante. Entonces creo que todo tiene relación y creo que es de vital urgencia darle la vuelta a través de la educación, a través de me pasa por la cabeza, dejemos a los niños ser niños, ¿no? Dejemos a los niños ser niños, dejemos a los adolescentes ser adolescentes, o sea, no adelantemos acontecimientos todo el rato, pero muy bien. De momento casi nada para empezar. Voy a intentar yo aterrizarlo para entenderlo yo mismo, entrándome más en el aspecto psicológico del individuo y en términos de condicionamiento. Imaginando lo que has dicho como si tuviéramos una serie de estímulos que generan una serie de respuestas y por tanto una serie de consecuencias, empezando por el final, imagínate que las consecuencias fueran el burnout, la depresión, la ansiedad, el estrés, el suicidio, las tasas de bajas laborales, ¿no? Y otro tipo de enfermedades, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que genera eso? A lo mejor es la parte del estatus, del rol, de conseguir o no quizás un logro, una meta que fomenta esa exigencia de tener una expectativa que hay que lograr, en donde entramos en una especie de competición. Absoluta. Y en ese espacio que hay entre esa respuesta, ese logro y el estímulo inicial, hemos determinado que hay demasiado espacio que llenar con un montón de información, con muchos accesos que parece que hacen que la información circule muy rápido, y yo abordaría cuál es el estímulo que genera esa sensación en nosotros y que impide el entender cuál es el ciclo natural de las personas para respetar esa parte más de la infancia, de la adolescencia, ¿no? De la madurez, como un ciclo natural. Aquí la pregunta sería si es el ser humano el que está acelerando de alguna manera ese proceso con esa exposición a la información y con esa exigencia de cumplir ciertos logros, ¿no? Tú has hablado de la repetición, que creo que es muy interesante, y en términos naturales creo que la naturaleza, el universo en sí, sigue unos ciclos repetitivos, pero me gustaría hablar también de la profundidad y de la intensidad de dichas repeticiones, porque en el modo educativo tú puedes repetir algo 10 veces, pero una persona que lo repita 10 veces de forma más profunda, más intensa, quizás tenga otro tipo de resultados. Ya no solo entra en la ecuación la repetición, sino la intensidad de dicha repetición, hasta el punto de que muchas de las situaciones, bloqueos, traumas que hemos generado en nuestra infancia o en nuestra vida dependen de esa profundidad más que de la repetición. Entonces, desde tu punto de vista, no solo en tu propia vida, experiencia, sino en todas las personas que han trabajado contigo y cómo ves el mundo,
¿De qué manera hoy podemos equilibrar esa parte entre la repetición y la intensidad para que no generemos esa sensación de prisa, a lo mejor, por conseguir cosas y tener esa sensación de que podemos con todo y que luego traiga como consecuencias pues esas enfermedades o esos efectos que ya es muy difícil echar hacia atrás? Creo que la respuesta para mí de muchas cuestiones que me planteo últimamente es volver a los orígenes. O sea, volver a los orígenes, porque nos estamos alejando de nuestra propia esencia como como seres humanos. Ahora, cuando hablabas del tema de la repetición es una tendencia humana. Las tendencias humanas, no sé si las conoces, pero es un concepto que viene de la pedagogía montessoriana. Sí. Y son tendencias que tenemos todos los seres humanos, que satisfacemos de maneras diferentes, pero las tenemos todos, están a lo largo de toda la vida, y la repetición es una de ellas. Para que te hagas una idea, yo las suelo explicar cuando llegas a un país extranjero. Tú necesitas, en primer lugar, orden, necesitas mirar a tu alrededor, necesitas orden para poder orientarte, ¿no? La orientación es otra tendencia humana. El orden, la orientación, cuando tienes orden y puedes orientarte, puedes empezar a explorar. Muy bien. La exploración es otra tendencia humana, y a partir de la exploración puedes empezar a lo que María Montessori llamaba trabajar. Lo llamaba trabajar, en verdad es juego, lo que pasa que a principios del siglo XX no podías hablar de juego porque entonces nadie te hubiera tomado en serio. Entonces puedes empezar a trabajar, a manipular, y después de empezar a manipular y hacer, entra en juego la repetición. Ok. ¿Vale? La repetición en un proceso. Eso es. La perfección, que también es un término con el que no caso mucho, pero la perfección, la imaginación son otras. Entonces, para mí la repetición sin sentido, nos vamos a paradigma antiguo, nos vamos a Taylorismo, nos vamos a la época industrial, ¿no? Entonces, tienes que encontrar un sentido, y cuando tú encuentras el sentido en la actividad que estás desarrollando, la repetición, hacia una perfección sin exigencia, simplemente por el ánimo a dominar esa actividad que estás haciendo, va por sí sola y cobra sentido, ¿no? Entonces, creo que es importante, vuelvo con lo que he dicho al inicio, de volver a los orígenes, porque hoy en día se habla mucho en educación y en general del desarrollo del pensamiento crítico. Habilidad que, como ya sabemos, se lleva desarrollando o mejor dicho, que empezó a desarrollarse hace más de 2.500 años con los sofistas, ¿no? Después diálogo socrático, etcétera, etcétera. Ahora se habla como si fuera el no va más en educación, y vuelvo a decir, volvamos a los orígenes. Si partimos de la base que tenemos que desarrollar un pensamiento crítico, cualquier persona haciendo cualquier actividad, y con personas, hablo de personas de todas las edades, o sea, puedo estar hablando de niños, tienen que encontrar un sentido a lo que están haciendo. Tienen que encontrar un sentido, y la repetición entonces va por sí sola. Claro, en según qué etapa madurativa, tú necesitas un acompañamiento, un referente que te apoye, ¿no? Y que te nutra. Entonces, este desarrollo del pensamiento crítico a la hora de desarrollar según qué actividades, a la hora de perfeccionar según qué actividades a través de un no acto repetitivo, pero es evolutivo, porque a lo mejor estás repitiendo, pero estás evolucionando en el desarrollo de esa actividad.
No sé si te he respondido a la pregunta, Sí, perfectamente. pero sí que ha habido una buena disertación ahí Sí. y sí, lo voy a dejar aquí. Es decir, que antes del estímulo hay un origen, una pulsión que es la que genera el estímulo, que se puede repetir o no varias veces. Pero si esa pulsión está desorientada, por mucho que tú repitas, te vas a perder todavía más. Tú has hablado de orientación, de exploración, de dirección, que al final son términos como muy de la inteligencia universal, ¿no? De los fractales. Y fíjate, cuando una persona, yo me lo llevo a mi terreno, imagínate que estamos aquí haciendo un podcast, Código 42, ¿no? Cuando yo siento que esto tiene sentido para mí, es porque estratégicamente tiene una dirección y un sentido. Es decir, va hacia un lugar, hay una proyección hacia un plan, un punto B a lo mejor, y a mí me hace sentir bien. O sea, entiendo que hago esto estratégicamente para conseguir un fin o para estar en esa dirección, que tú vengas al programa y que no venga otra persona, sino que estamos hablando de algo que va en consonancia, imagínate, con mi propósito o mi gran causa, que fuera, imagínate, crear un lenguaje universal para que todas las personas pudieran ser escuchadas, comprendidas y reconocidas y hubiera una unión universal y poderlo lograr antes de yo morirme. Imagínate que se fuera a dejar un legado en vida. Como tú siento que estás dentro de esa frecuencia, tú estás en este programa. Entonces yo podría repetir este programa 1 y 1000 veces sin que me genera cierta tensión que desencadena en una enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene sentido para mí. Aquí la pregunta es cómo podemos educarnos y por tanto educar a otras personas, quizás nuestros hijos o nuestros nietos, para que ellos mismos descubran cuál es el sentido de la vida y cuál es su sentido a nivel de frecuencia, para que a partir de entonces toda repetición, sea más o menos profunda, vaya en consonancia con su frecuencia y en ese sentido. Generando relaciones con vínculo, porque para mí esa es la base de la educación. ¿Y vínculo qué significa? El vínculo en una relación, que yo pueda ser yo y que tú puedas ser tú, y que nos entendamos. Eso para mí es vínculo, que tú respetes mi espontaneidad y yo la tuya, y que eso pueda fluir. ¿De qué manera puedo educar yo a alguien? Yo creo que si no hay vínculo no puede haber esa educación. Y tú dices, ¿de qué manera podemos educar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Podemos educar a nuestros hijos y a nuestros nietos si en ese proceso educativo nosotros estamos dispuestos a seguir aprendiendo, estamos dispuestos a seguir repitiendo. Exacto. Porque realmente repetir, no repites nunca. Tú puedes ver a tus hijos jugando en un arenero, llenando un cubo de arena, ¿no? Haciendo moldes en la playa, lo que sea, y nunca hay realmente la misma acción. Siempre hay pequeñas modificaciones. Entonces, ¿cómo entiendes la repetición, no? Creo que tú me comentaste, tú has repetido algún curso, ¿no? Sí. Repetir un curso, yo he repetido un curso y mientras estaba repitiendo fue cuando dejé el colegio. Sí. ¿Cuál es el sentido, no? Estamos otra vez en el sentido de la repetición, pero en la sociedad de la inmediatez que vivimos ahora, nadie quiere repetir nada, nadie tiene esa o sea, la perseverancia se esfuma porque frustra, ¿no? Porque quiero que me salga ya. Ya, exacto. Lo quiero ya. Y creo que ahí también hay una clave de cómo podemos educar. Podemos educar otra vez, volviendo a los orígenes. Recuerdo un seminario que tuve maravilloso en la universidad en Alemania, que era trabajar con madera. Y te daban un tronco. Y teníamos, creo que era una optativa, pero teníamos 4 clases de todo un día, porque hacíamos seminarios como para volcarte. Me gustó mucho estudiar allá. Y claro, yo decía, ostras, ¿cómo sería esto? Hacerlo en el cole, pero claro, no hay tiempo.
En algunas escuelas sí que lo hay, pero darle un tronco a un niño, darle las herramientas y que vea cómo es todo ese proceso, ¿no? Todo ese proceso con toda la frustración que lleva, o el propio proceso creativo. Tú que acompañas a tantos, bueno, mentorizados, voy a decir, porque tienen diferentes profesiones, ¿no? El proceso creativo es un proceso muy variopinto, ¿no? Entonces, creo que... Esto pasa mucho. Ahora que hablas de mentoría, seguimos arraigados a esa frecuencia, ¿no? De yo soy mentor o maestro, consultor, coach, terapeuta, facilitador, la etiqueta que queramos. Y hay una especie de pulsión en la que yo tengo que educar. Le puedes llamar educar, ayudar, inspirar, impactar, lo que quieras. Es como lo que está en mí tiene que transferirse al otro. Entonces digamos que hay una especie de proyección que aunque estuviera con un sentido, digamos, equilibrado, aún así dependeríamos de que una persona nos transfiriera su conocimiento, su experiencia. Y algo que estoy observando todos estos años, trabajando con miles de personas en estos procesos educativos, es que quizás no se trata tanto de educar a otra persona, sino crear un espacio educativo. Exacto. Diseñar un espacio educativo, otorgar una serie de herramientas, como si fuera un tronco de madera o una piedra, un cincel, y permitir que la otra persona elija las herramientas en el orden que quiera y empiece a trabajarlo, y después generar un espacio de reflexión para que la otra persona se dé cuenta de en qué orden ha elegido las herramientas, qué ha hecho, y a partir de ahí se eduque a sí misma. El tema es que para que una persona se eduque a sí misma podemos facilitar esos espacios donde la persona puede meter conciencia, y creo que eso es una tendencia que ya está insertándose en estos sistemas educativos que son las mentorías, el coaching, las terapias. Y me parece muy interesante. Entonces, al final, creo que los arquitectos de la educación van a tener más predominancia en los próximos años que los propios pedagogos, que son el maestro, el que más sabe, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Pues se me han ido ocurriendo varias cosas que ahora voy a ir diciendo una detrás de la otra. Yo en lugar de decir arquitectos de la educación digo ingenieros de humanos, ¿no? Muy bien. Está clarísimo que el rol de transmisor de conocimientos es más que obsoleto, tanto en la educación como en la consultoría. Creo que el verdadero kit de la cuestión en un proceso de acompañamiento es que yo como acompañante me aprenda acompañando a aprender. Es decir, que te acompañe en tu experiencia y que me aprenda en la mía. Y en ese, o sea, ahí desaparece la verticalidad para dar lugar a una horizontalidad. Evidentemente hay una cierta relación asimétrica, porque si yo te voy a buscar a ti para que tú me mentorices, yo espero cierta novedad en ese camino. Ya. Pero si yo voy a buscar un mentor que cree que lo sabe todo, creo que me daré media vuelta y me iré. Quiero seguridad, pero quiero también... yo lo veo como un partido de ping-pong, ¿sabes? Total. En educación... Y permitir que juegues. Sí, permitir que juegues y permitir sobre todo que te equivoques. O sea, cambiemos la cultura del error. Otra vez, ¿no? Con lo mismo, me tiene que salir todo perfecto. O sea, en las escuelas debería estar, entre comillas, premiado cometer errores, porque eso querría decir que la gente sale de la zona de control, de la zona de confort, de la zona de control. También se podría llamar. Te ha salido ahí... También se podría llamar de la zona de confort. Te ha salido el inconsciente, ¿no? Y te ha dicho... Sí, ha salido ahí el control. No, pero mira... antes de empezar el programa que te he hablado, ¿no? que yo estoy ahora como mucho en el tema en el campo de fomentar la participación activa de toda la comunidad educativa en una comunidad educativa, que realmente para mí lo que diferencia a una institución educativa del siglo XXI es
realmente qué participación activa tienen los niños en la propia actividad del colegio, de la escuela, y que estos tengan participación, una participación notable tendría que querer decir que si los niños no están en la toma de decisiones, los niños o los adolescentes, la actividad de la escuela no podría funcionar. No estoy hablando de ninguna utopía, estoy hablando de escuelas que llevan décadas funcionando así en el norte de Europa, que yo conozca de primera, en Holanda y en Alemania, y creo que es súper importante. Con esto, ¿qué quiero decir? Que, o sea, volviendo a lo que estábamos diciendo, ¿no? de transmisión de conocimientos o de acompañar el aprendizaje, a dar una serie de herramientas. Nadie es capaz de escoger nada que no conozca. Partiendo de esta base, que siempre lo pienso porque digo, es que claro, es que no eres capaz, es que por más abierto que tengas la cabeza, si no conoces, claro, cuanto más conozcas, podrás pues vincular cosas y bueno, pues de ahí está, ¿no?, la capacidad creativa, pero partiendo de esa base y desde el ámbito que a mí me pertoca, creo que tenemos que mostrar, y desde el tuyo también, ¿no?, desde la mentoría, mostrar, dar luz, sobre todo hacer reflexionar para que la persona pueda, primero equivocándose, pueda caerse 7 veces y levantarse 8 y llegue al punto de decir, no solo sé que no sé nada, porque me parece también bastante pretencioso eso, ¿no? Porque todos sabemos que sabemos, aunque te das cuenta que... pero creo que es súper importante tener esto claro, que si... O sea, tener claro que siempre puedes aprender, o sea, estar siempre atento de que la educación, como hemos dicho al inicio, pasa en todas partes, ¿no? Que no solo se limita a esa época, ¿no? Y que con la adultez no se pierda esa capacidad de decir, he aprendido esto. Yo voy a abrir una hipótesis aquí, ya la tengo abierta hace tiempo, después de trabajar con mucha gente, muchas personas que han pasado por el sistema. Y el primero, he percibido que aquellas personas que han pasado por un sistema educativo en el que han sentido ser exitosas dentro de la etiqueta de perfectas, que han sacado un 10 en todo, para que lo entendamos, ahora tienen muchos más problemas a la hora de emprender, de sentirse independientes, y aquellas personas que éramos como los maleantes, los que íbamos con camisetas de Metallica, los que nos expulsaban, los que nos íbamos al parque a beber calimocho, tocar la guitarrita, íbamos a hacer formación profesional, dejamos la escuela. Esas personas yo ahora las veo que son inspiradores de los otros. Es decir, los que estaban en la última fila ahora están llenando espacios y están vendiendo entradas, y quien les compra las entradas eran los que sacaban todo 10, ¿no? Porque desde mi perspectiva, estos segundos, los que sacaron todo 10, no se permitieron transitar la puerta del dolor, porque nunca tuvieron las exigencias, ni las metas, ni los logros de que el éxito también es el dolor, transitar esa puerta. A ti que te gusta mucho la lectura, yo retomando algún autor que a mí siempre me ha gustado, que es Dostoyevsky, hay un libro que es mi favorito, es el último que escribió, Los hermanos Karamazov. Uno de ellos postulaba la idea de que más allá de las puertas del dolor, pues está la felicidad o la plenitud o el gozo. Y yo he descubierto, y he transitado también esa puerta, que cuando las personas se permiten sentir ese dolor sin meterle la etiqueta moral de que sea malo o bueno, se abre un campo de posibilidades donde empiezan a conocer todo el umbral de cosas, y el hecho de conocer, como tú has dicho, es lo que les hace sentirse seguros, y cuando una persona se siente segura, como consecuencia trae una serie de resultados. Resumidas cuentas, siento que hoy por hoy, con mi experiencia, las personas más seguras son aquellas que transitaron más puertas del dolor, y las personas más inseguras son aquellas que no se permitieron todavía transitarlas. No sé si te ha pasado a ti o has percibido eso también.
Sí. Obviamente estamos generalizando, pero te estoy hablando totalmente, en términos... pero bueno, para entender el mundo Sí. tenemos que tender a la generalización. A mí, con el camino curvilíneo que he hecho en mi vida, que he tomado, muchas personas me han dicho, tú no tenías claro lo que querías hacer, ¿no? Y hace varios años que conocí a una catedrática de la Universidad de Freiburg en Alemania, con la que sigo teniendo contacto, Mónica Zimmermann, y ella me dice, yo creo totalmente lo contrario. Me dice, tú tenías claro en cada momento lo que querías hacer. Bueno, exactamente. Y le dije, pues sí, la verdad es que sí. Sí. Creo que de pequeños, incluso ahora se sigue, pero ahora ya está, o sea, ya estamos en la cresta de la ola, estamos en un punto de inflexión. Nos vendieron el sueño de la estabilidad, ¿no? Pues nosotros estamos en la flor de la vida, ¿no? En la década de los 40 nos vendieron la estabilidad, el obedece. Todavía por aquel entonces era la falsa creencia de si estudias una carrera, si vas al colegio, tal, pues serás alguien. Esto ya se ha desvanecido. ¿Cuánta gente tienes a tu alrededor de nuestra edad que sigue por inercia en la profesión que escogió, la carrera que estudió, porque no se atreve, porque a lo mejor tampoco puede, ¿no?, cambiar ese camino escogido? Entonces, yo tengo en mi entorno próximo y más periférico, sí, personas que me vienen a la cabeza que esa direccionalidad pues les ha hecho, bueno, vivir como una seguridad, pero es una seguridad muy efímera. Y hoy en día headhunters ya no buscan a dieces. En nuestro país 10, en otros países hay otra puntuación, pero no buscan matrículas de honor, buscan a gente que se sepa adaptar a las circunstancias, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Y creo que es para lo que tenemos que preparar hoy en día a los niños. El otro día pensaba también sobre este tema, porque claro, en la educación, sobre todo en primera infancia, los niños pues necesitan, evidentemente, esa necesidad de pertenencia es esencial, ¿no? Pertenencia, rituales, no mismos horarios y tal. Esto, a su vez, tiene o sea, es, entre comillas, también contraproductivo, porque cuando sacas a los niños de estas costumbres, de estos rituales, claro, se trastoca todo. Pero yo creo que hay que mantener un equilibrio entre esta estabilidad, que es muy importante, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que saquemos a los niños de estos rituales, pero hay que ir construyendo a la par, que además es una función ejecutiva, esa flexibilidad cognitiva, ¿no? De decir, esto es así, pero puede ser de otra manera, ¿no? Ayer se me despertó justo esta pulsión cuando en una formación planteamos la idea de ¿qué haces tú cuando estás perdiendo el tiempo? ¿Sabes esa sensación de estoy perdiendo el tiempo? Y hay muchas veces que las personas ni siquiera se plantean o se permiten perder el tiempo, o si lo están perdiendo, darse cuenta que a lo mejor no lo están perdiendo. Entonces yo creo que ahí está incidiendo esto que estás diciendo de salirse del ritual y entrar en una especie de espacio libre donde va a venir la pulsión de buscar un ritual, ¿vale? Esto lo estabas comentando, me estaba imaginando estos días que yo tenía el coche como averiado, ¿no? Que no he parado de coger taxis, que hemos hablado de esto antes de llegar aquí, el Uber, el taxi, el Cabify, y entraba en diferentes vehículos y cada uno tenía una emisora de radio puesta. Y mi hermano también fue en su vida, en su parte de vida, taxista, ¿no? Entonces he conocido a muchas personas que entran a un taxi
y le dicen al taxista que por favor pongan la emisora que ellos quieren. ¿Vale? Y entonces el propio sistema, los patrones, los rituales, las costumbres a los que nos hemos arraigado son como una emisora de radio que siempre escuchamos. Vamos en el coche y encendemos siempre y ponemos la misma emisora. Porque ni se nos ocurriría escuchar la emisora contraria, si es que fuera contraria. Pero a veces entras en un taxi y están escuchando la emisora contraria. Entonces, el ver cómo tú te sientes, cómo actúas, incluso si le dices que cambie de emisora, sería como ese espacio en el que ya no forma parte de nuestro ritual, y ahí para mí está el espacio de aprendizaje, y tendríamos que valorar cuánto tiempo, digamos, en nuestra vida escuchamos nuestra emisora de siempre y cuánto nos permitimos adaptarnos a otras emisoras. Claro, esa capacidad de abrirte a lo que no conoces, como he dicho, ¿no? Nadie es capaz de escoger algo que no conozca. A lo mejor no lo conoces e incluso lo detestas, pero ¿no serías capaz de dar otra oportunidad? ¿Cuántas oportunidades seríamos capaces de dar a algo que... Sí. ¿Cómo sabes que no te gusta algo? Exacto. O sea, a ver, evidentemente, si estamos hablando de ideologías, ¿no? Pues no voy a entrar en detalles hacia ningún tipo de ideología, pero ya nos podemos imaginar, ¿no? O sea, para mí todo lo que vaya en contra de derechos humanos evidentemente entra en ese grupo, pero cuánto nos permitimos cuestionar lo que sí y lo que no, ¿no? En base a, porque esto sale también en este librito que me leí ahora hace un par de meses de los 4 acuerdos, ¿no? Que es algo tan arbitrario como que tomamos decisiones por una serie de creencias que nos han sido introyectadas de pequeños y que forman nuestro ser, pero es que es totalmente arbitrario, o sea, y no nos podemos replantear el cómo sería, o sea, la arbitrariedad de este hecho. O sea, de que yo crea como creo es porque he nacido donde he nacido y claro, evidentemente sería demasiado doloroso decir, bueno, vale, ahora empiezo de cero, además de seguramente no imposible, pero muy difícil, ¿no? Entonces, creo que ese también... volvemos también al desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Hasta qué punto estamos acompañando al desarrollo de ese cuestionamiento, ¿no? Hasta qué punto tú, educando, permites que se te cuestione lo que dices, ¿no? Aquí yo lo veo mucho con Lucía, bueno, y con Índigo, ¿no? Mis hijos tienen 4 o 5 años, ¿no? Pequeñitos. Y a veces les pones la comida y dicen, no me gusta. Y yo digo, ¿qué no te gusta? Imagínate que fuera el tomate, ¿no? Tomate natural. Y digo, ¿has comido tomate alguna vez? Entonces, ellos creen, ¿no? Porque a lo mejor en esta vida no han comido tomate, pero dicen que no les gusta, ¿no? Y yo, a mí me viene mi madre que no le gusta el tomate. Digo, ¿será de mi madre? ¿Será de la epigenética? Sí. Entonces, yo incidiría en eso. Y a veces, claro, son niños que a lo mejor son más inteligentes que nosotros en la parte que a lo mejor no comprendemos, ¿no? Sensorial. Claro, detectan algo. Y yo intento a nivel cognitivo preguntarme, ¿pero por qué no te gusta algo que no has probado? Supuestamente, ¿no? Y en ese momento ya come otra cosa. Es como que entra la prisa en plan, no tengo, como si me dijera, ¿no? Que es mi reflejo, me dijera mi hija Lucía, que sí, papá, que no tengo tiempo ahora de reflexionar aquí filosóficamente porque sí, que me des el tomate, que tengo hambre, que quiero comer ya. Entonces, la prisa, esto que has dicho tú de lo quiero ya, impide esos espacios de reflexión, de pensamiento crítico, de plantearnos si podemos conocer algo que creemos que no hemos conocido. ¿Sabes? Entonces, ¿hasta qué punto este concepto de la falta de tiempo, impulsado a lo mejor por la sensación de prisa o de deseo, impide un pensamiento crítico que le pueda dar sentido a lo mejor a nuestra vida? Vamos a hablar del tiempo, si te parece. Uy, me parece perfecto, pero que sepas que a mí desde pequeña el tiempo me ha vuelto un poco loca, a mí y a mi madre.
Mira, el tema de la falta de tiempo es un modelo de lenguaje. Yo he definido que es un modelo de lenguaje porque nos falta tiempo a todo el mundo, pero a mí me gustaría saber, y aquí cito a mi querida Marisa Moya, porque hemos estado hablando este fin de semana de esto, ¿no? En el mundo de la educación a todos los profes nos falta tiempo, y es verdad, pero me gustaría saber en qué invertimos el tiempo que tenemos, ¿no? Porque realmente no, perder el tiempo es perder el tiempo estar descansando, es perder el tiempo estar en Instagram, es perder el tiempo irte a hacer deporte. Bueno, yo de pequeña, no sé cuántos años tenía, pero creo que en 3 o 4, yo ahí es donde empezó mi cuestionamiento con el tiempo. Yo le decía a mi madre, mamá, ¿hoy es hoy o es mañana? Mi madre me decía, hoy es hoy. Y yo me guardaba la respuesta y volvía al día siguiente. Yeah. Y le decía, mamá, ¿hoy es hoy o es mañana? Y me decía, hoy. Y le dije, no puede ser. Me decía, no puede ser porque me lo dijiste ayer, me dijiste Claro. hoy. Y bueno. ¿Sabes que esa misma pregunta me la hace Lucía? Sí, pues mira. Todos los días. Pues mira, hoy es hoy o es mañana, ¿no? Entonces, el tiempo nos lo hemos inventado nosotros. Pero la realidad o la percepción es que realmente pasa, ¿no? Entonces, Es curioso, ¿eh? ¿qué pasa? Vas haciendo cosas, ¿no? Podemos retomar todo lo que hemos ido comentando, lo podemos retomar y lo podemos incluir en esto, ¿no? El tiempo pasa, has hecho cosas, has dejado de hacer cosas, has profundizado en cosas, unas han tenido más sentido que otras. Retomas el sentido que no habías encontrado en unas y vuelves a invertir tiempo en esas o no. Te arrepientes de haber invertido tiempo en unas. Ves la utilidad, aceptas, ¿no? Que la aceptación también está hoy en día de como tienes que aceptarlo todo, y es como, ostras, cuanta más resistencia pongas realmente peor te va a salir la cosa, ¿no? Pero bueno, el tiempo, yo a mí me falta, yo quiero hacer muchas cosas, a mí me iría bien que el día tuviera 37 horas para hacer más cosas. No sé si me dejo llevar por esa sociedad del rendimiento o porque realmente me gusta tanto lo que hago. Ya. ¿Sabes? Que... Puede ser el tema de la pasión, si se llama así. Fíjate, hablábamos del tiempo. El tiempo en realidad, desde que inventamos los relojes, ¿no? Se inventaron realmente para ayudarnos a vincularnos, ¿vale? Cuando antes no existían, digamos, las fronteras y tú no podías ni siquiera viajar, no te planteabas a qué hora cojo el avión o el tren y a qué hora se supone que tengo que llegar al otro aeropuerto. Entonces, en función del espacio planetario, cuando tuvimos que entender a qué hora se pillaba un tren o un avión y a qué hora aterrizaba, los cambios horarios, los usos horarios fomentaron que se tendrían que inventar herramientas para que tú y yo habláramos el mismo idioma y me dijeras a qué hora llega tu avión o tu tren, ¿no? Es decir, se abrieron un montón de canales de comunicación y eso facilitó que hubiera una especie de canibalización para entrar en todos los canales y generó la sensación de no tengo tiempo, como de prisa. Hoy creo que está pasando también con los medios de comunicación, las redes digitales, la inteligencia artificial. Es decir, a mayor diversidad espacial hay como una especie de pulsión por llenar todos esos espacios y esto está vinculado con el concepto del tiempo. Yo creo que no es tanto la sensación de no tengo tiempo como hay demasiada información que tengo que captar y como mi atención parece que se mueve con mayores distancias, siento que pierdo el tiempo porque hay más información. Si quizás tuviera menos información, menos estímulos, no tendría tanta sensación de no tengo tiempo, ni de prisa. Sí, y creo que los avances a los que estamos llegando están arrollando la velocidad de procesamiento humano. Ahí va. ¿No? O sea, es que Ahí va. le das al enter pidiéndole a un análisis con una tabla de Excel a ChatGPT de X y es que es arrollador, entonces como te da tiempo a hacer
muchas más cosas en el tiempo que antes hacías muchas menos, aún puedes hacer muchas más. Entonces bueno, precisamente por eso está pasando lo que está pasando con nuestras infancias. Es que esta desatención, esta exigencia, porque ahí sí que está habiendo una exigencia, ¿no? Con crear superhombres, crear supermujeres que ya en el vientre de su madre están con clase de chino. No te rías, que es verdad, hombre, claro, o sea, hay grabaciones, ¿no? Pues que tú se las puedes poner, o sea, a partir de la semana, no sé si es la semana 20 y algo, que ya hay esa audición, pues bueno, yo qué sé, entonces claro, oye, si mi hijo puede ya cuando tenga 3 meses ya llorar en chino, cuando exacto, vea puede la llorar luz. en chino, pues oye, o sea, no, o sea, es aterrador, pero realmente el tiempo es el que es, pero bueno, vivimos más años, ¿no? Vivimos más años, pero tampoco sabes si vas a salir de aquí, te va a caer un ladrillo en la cabeza y se acabó. Entonces, no sé, yo desgraciadamente hace 20 años perdí a una amiga en un año. Cuando tienes muertes así como no voy a entrar en validaciones de justas o injustas, ¿no? Pero una vida vivida es una vida vivida y una vida no vivida que se acaba, ostras, pues te hace cuestionarte un montón de cosas. Y poner en la balanza, ¿no? Las cosas que te pasan y que tampoco no es muy racional, pero bueno, pues en base a las cosas que vives, pues vas entendiendo o comprendiendo las siguientes que vienen en tu vida, ¿no? Entonces, el tiempo, yo cada vez soy, por ejemplo, esto sí que soy más selectiva con quien lo paso. Supongo que tiene que ver con la edad, porque yo soy una persona, o he sido una persona muy social, y ahora pues me lo paso muy bien sola. O sea, es que lo necesito, estar sola, ¿no? Esos momentos de soledad. Por eso digo que es que muchas de las respuestas que le doy a cuestiones que tengo son volver a los orígenes. O sea, de verdad, volver a los orígenes, porque estamos como estamos, porque nos estamos alejando. O sea, es que sé que no es nada nuevo, pero, o sea, contacto con la naturaleza, o sea, el estar ahora aquí descalza, ¿no? Sí, no sé, la sencillez. La sencillez. Sí, es como si estuviéramos soplando un globo que previamente hemos pintado con una serie de puntitos negros y no paramos de soplarlo. Entonces es como, siguen estando en el globo, pero nuestra sensación es que se está expandiendo y aunque parece que tenemos mucho oxígeno, muchos años más de vida, la separación entre nosotros cada vez es mayor. Entonces es para reflexionar esto. Sí. Joder, madre mía. Bueno, nos quedan unos minutillos. Es una buena intensidad. No sé si podría a lo mejor recapitular o cerrar. ¿Con alguna hipótesis de tendencia o responsabilidad de nuestra parte hacia lo que podamos hacer hoy, ahora de cara al futuro? Mira, yo estoy cada vez más y uno de los valores nucleares de Education Social Club, de mi proyecto, es la responsabilidad individual. La responsabilidad individual es esencial. Responsabilidad individual. Entonces, ¿de qué me puedo hacer responsable yo? Si consiguiéramos, David, que todos y todas, cada uno de nosotros, nos responsabilizáramos de nuestra parcela,
todo iría diferente. Creo que ahí tiene de cómo va el mundo, ¿no? Porque de esto también hablábamos el otro día. Hay mucha gente que dice, sí, estas ideas que tienes de educación o esto que intentas hacer es muy bonito, pero que tampoco hemos salido tan mal nosotros y tal, ¿no? Digo, no hemos salido tan mal. Le digo, pero ¿cómo podríamos haber salido? ¿No? ¿Cómo podríamos haber salido si se hubieran interesado, si realmente se hubieran interesado por lo que nos gustaba, por lo que no nos gustaba, si nos hubieran dejado elegir un poco más, si nos hubieran dejado equivocarnos, ¿no? Creo que mi parte de responsabilidad, lo que estoy intentando es, como te he dicho, llevar o ayudar a implementar a escuelas, que es lo que estoy haciendo ahora, ayudando a escuelas de manera externa. Lo que se me ha presentado una posibilidad de irme a una escuela de Alemania, que ya se verá, pero ayudar a escuelas a establecer sistemas de organización más participativos, sistemas de evaluación activa que hacen que la persona no se exima de su responsabilidad sobre lo que hace. Es decir, yo hago un trabajo o un examen, te lo doy a ti, me lo corriges, uy, me has suspendido, me has aprobado. No. Fomentar autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y un sistema de mentoría con el profesor, que el profesor no te va a poner ninguna nota, el profesor va a ayudarte para que tú de manera progresivamente autónoma seas capaz de valorar y de responsabilizarte sobre tu propio proceso. Entonces, moraleja, responsabilidad individual, por favor. La pregunta sería, por ejemplo, ¿qué le decían a Montessori en su día cuando tenía a lo mejor esa visión? ¿Y qué es lo que tuvo que hacer para cambiar en su día, ¿no? Todo el sistema, ¿cómo creo que cambió? ¿Cómo modificó? Ella siguió. Ella lo probó, ¿no? Ella fue la primera doctora en Italia que introdujo el método científico en la educación, introdujo toda una observación que por desgracia no se ha adoptado en la mayoría de los sistemas educativos, simplemente la observación de la actividad espontánea del niño. Si tú no dejas al niño, si a ti solo te está obedeciendo, tú no ves ahí la actividad espontánea, no vas a poder percibir ese potencial individual de cada niño, ¿no? Entonces, ella tuvo que hacer algunos pinitos, o sea, ella hablaba de trabajo, o sea, desde cuando un niño trabaja, el trabajo libre, ¿no? Cualquier libro de Montessori es el trabajo, ¿no? Entonces, creo que yo no hablo de ninguna innovación, hablo simplemente de replantear estructuras y de preparar a los futuros niños y adolescentes para un mundo que ya, o sea, que si seguimos haciéndolo es un mundo que ya no existe, y prepararlos para una posibilidad de vida que se van a encontrar, ¿no? Lo veremos, lo espero, o lo verán alguien por nosotros. Sí, lo veremos o no lo veremos, ya se verá. Hay muchos frutos muchas semillas que siembras y que no ves, pero creo, no sé si fue Martin Luther King que dijo, aunque me muera mañana plantaré un árbol hoy. No sé si fue él, pero bueno, da igual, alguien le dijo esa frase y me parece una frase, o sea, la tomo totalmente, o sea, aunque sepa que me muero mañana, plantaría un árbol. Bueno, yo creo que ha estado bastante bien, ¿no? Lo que se ha plantado aquí, hemos regado ciertas semillas, la verdad. Intensito. Si hubiera una semilla dentro de la caja, ¿cuál crees que sería? ¿Qué fruto podría dar lo que haya dentro de la caja fuerte? ¿Cuál crees que es el fruto que hay? Una semilla... ¿Solo hay una? No lo sé. Lo único que estoy seguro es que hemos estado regando lo que hay adentro durante ya 88 programas, al menos.
y que en el programa 100 se va a abrir la caja y va a salir el fruto. Pues una semilla de transformación. Transformación. Muy bien. Pues nada, estás invitada a abrir la caja también cuando proceda en el episodio 100. Ha sido un placer, Luisa, tenerte en Código 42. Muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias. Un programa 88 muy interesante, ¿no? Con lo que simboliza también ese número mágico. La verdad que sí, para mí también. Y lo bueno es que de momento las plataformas digitales como YouTube, que es donde va a estar, entre otras, esto, quizás dentro de unos años nos permita ver cómo se ha infiltrado quizás esta profundidad, este mensaje en la sociedad, en los niños, en nuevas generaciones y en nosotros. Así que gracias por haberlo hecho posible. E iremos viendo el resultado. Gracias a ti. Gracias. Nos despedimos, nos vemos en el siguiente episodio, ya el número 89, Camino del 100. Así que gracias una vez más por haber estado en Código 42. ¿Qué tal? Qué intensidad. ¿Verdad? Sí, sí, Eso sí. es porque estábamos descalzos. Sí, sí, sí. Hemos conectado Mucha ahí. intensidad, mucha intensidad. Tengo un pensamiento un poco arbóreo yo. ¿Sí? ¿Qué va, Hombre, un poco. Bueno, un poco. Yo lo he visto muy dirigido. Joder.